Hola, el ejemplo que vamos a ver esta semana es cómo construir una agenda telefónica usando Python. En este ejemplo vamos a combinar funciones, el uso de secuencias y el uso de strings. Ya que este ejemplo es un poco más complejo que los otros que hemos visto, vamos a partir pensando en cómo podemos crear el algoritmo para manejar una lista de teléfonos. Este proceso que vamos a ver de creación del algoritmo, dado que es un algoritmo mucho más complejo, se le suele denominar diseño del programa, que consiste en identificar los elementos principales que yo voy a tener que implementar en el programa y eh, empezar a tomar decisiones respecto a la forma en cómo voy a llevar a cabo la implementación. Primero, tenemos que identificar las entidades del problema. En este caso, nuestro problema es implementar una agenda telefónica. Por lo tanto, podemos decir que ¿qué entidades tenemos aquí? Tenemos por un lado el contacto, que ya lo habíamos visto en un ejemplo anterior, cuando hablamos de orientación a objetos, y la lista de contactos. La lista de contactos es un conjunto de contactos. Por lo tanto, además de identificar las entidades del problema, debemos después tomar una decisión de cómo representar estas entidades y escoger estructuras de datos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a determinar los tipos de datos que voy a usar para representar los elementos que forman parte de las entidades del problema. Primero, ¿cómo voy a representar? Bueno, tenemos el contacto. El contacto tiene ciertos atributos que son los que a mí me interesa representar. ¿Por qué hablo aquí de que en esta etapa de diseño yo estoy tomando decisiones? Porque en realidad la cantidad de atributos que puede tener un contacto es súper variable. Pero muchas veces en el enunciado de nuestro problema van a ir específicamente indicados los atributos que deben manejarse. Pero en este caso nos vamos a poner de acuerdo en que una lista de contactos por lo menos tiene que ser capaz de manejar el nombre, el cual debiera ser un string, el apellido, que también debería ser un string, y el teléfono, un string también. Ahora, ¿por qué el teléfono es un string? Podría haber sido un número también, pero como suelen ser números relativamente grandes, finalmente resulta mucho más cómodo manejarlos como string que como número o como un entero, porque posiblemente van a ser más grandes que un número entero, o incluso que un float, lo cual podría también tener efectos indeseados, por ejemplo, porque los números reales tienen punto decimal y un teléfono no tiene punto decimal. Entonces es por eso que el teléfono, a pesar de que son solamente números, se adapta mucho mejor a ser representado con un string. Bueno, dado que el contacto al final está compuesto de tres atributos que son strings, nuestra lista de contacto claramente va a ser algún tipo de lista de strings, en donde vamos a estar manejando cada uno de estos atributos. Ahora, esta lista de contactos va a ser dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de contactos que yo voy a querer manejar en un momento no puede ser fija. Posiblemente en un teléfono antiguo, si ustedes alguna vez interactuaron con uno de ellos, tenían una cantidad limitada de contactos que podía manejar. Pero ahora lo habitual es que los teléfonos tienen una lista de contactos infinita, digamos, en el fondo está limitada solamente por la memoria del teléfono. Por lo tanto, es por esa razón que la lista de contactos es una lista dinámica y que puede crecer o achicarse de acuerdo a la cantidad de valores que puede tomar. Dado que tenemos ya las entidades del problema y representadas estas entidades, después tenemos que identificar las funcionalidades. Estas funcionalidades se van a relacionar con las funciones. No todas las funcionalidades van a dar lugar a una función, pero es muy común que haya una equivalencia bastante estrecha entre estos dos elementos. Bueno, ¿qué funciones vamos a querer implementar en nuestra lista de contactos? Bueno, primero vamos a querer agregar un elemento, buscar un contacto, mostrarlo, mostrar la lista de contactos. Esos tres elementos van a ser los que vamos a implementar en este ejemplo. Y
Finalmente, otro elemento que es relevante en los programas que tienen interacción con el usuario, como va a ser este, es diseñar una interfaz, es decir, determinar cómo la persona va a interactuar con nuestro programa. Dado que nuestra lista de contactos va a estar representada en el programa, nosotros vamos a necesitar una interfaz para que una persona pueda agregar, buscar o mostrar un contacto. Entonces aquí lo que vamos a hacer, una opción que ya hemos usado en otras ocasiones, es un menú que va a tener 4 opciones numéricas. Una por cada una de las funcionalidades que vimos acá y una cuarta para salir. Que en general es una buena práctica, que siempre cuando tengo un menú tengo una opción para salir, que es para terminar la aplicación. Entonces, con estos elementos básicos identificados, que son lo que podríamos llamar el diseño del programa, después podemos empezar a crear algoritmos para agregar, para buscar, para mostrar. Podemos crear un algoritmo que describa cómo va a funcionar el programa en su conjunto, usando cada una de estas funciones. Y de esa manera podemos esquematizar mejor el proceso de creación de un programa. Dado que en la medida en que nos empecemos a enfrentar a problemas que son más complejos, ya no es suficiente con los pasos que habíamos visto anteriormente de definición de un algoritmo, que siguen siendo válidos. Además de tener esos pasos para crear el algoritmo, tenemos que planificar la manera en cómo vamos a resolver el problema. Esa planificación es lo que estamos viendo acá, que consiste en identificar las etapas y los elementos que forman parte de nuestro problema para poder darles una representación en nuestro programa. Aquí quiero finalmente recalcar, estamos tomando decisiones. Son decisiones porque la forma en cómo yo puedo representar un determinado elemento de la realidad en un programa es bastante variada. Entonces la opción que nosotros escojamos siempre debe estar relacionada con algún criterio, como estamos buscando que nuestro programa sea más entendible, que nuestro programa sea más fácil de modificar. En el fondo, dado que estamos decidamos un camino que sea el que nos permita resolver el problema de la manera más simple.